La semana pasada el profesor Arzuaga nos contó que el soporte mejor, el más estable para salvaguardar todos los datos sobre el origen de la vida es el ADN, que permite conservar claves de nuestra evolución de hasta 300.000 años atrás, ¿no? Y esa información genética que permite construir cualquier ser vivo, como cualquier aparato, es digital. Tiene un código de 4 letras, como el que programan el ordenador que tenemos delante, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo quedé noqueada el lunes pasado, profesor Arzuaga, cuando empezamos hablando de las fotos digitales que ya nos revelamos, ¿no? Y que acabaremos por perder todo ese material. Y acabamos hablando de que si queremos que el legado de nuestra civilización perdure, pues habrá que meterlo en el ADN de alguna criatura, porque es el soporte, el ADN es el soporte más fiable, ¿no? Sí, claro. Es más, es muy curioso, pero yo a veces pienso cuando Carl Sagan concibió y diseñó aquel mensaje a los extraterrestres que fue enviado en una nave que salía del sistema solar, en esa época no conocíamos el genoma humano. Pero habría bastado. Hoy en día supongo que lo que enviaríamos sería esa información, de nuestro genoma, y esta es la moraleja de esta historia, porque no hay nada mágico en la vida, no hay nada misterioso. La vida tiene la información de los seres vivos, se almacena en un soporte que es un soporte puramente digital, es decir, no hay nada inmaterial en un ser vivo. Por más que la vida tenga unas propiedades que no tienen los seres inanimados, no hay ahí nada que justifique la creencia en algún tipo de entidad inmaterial que es la que alienta la vida de los organismos. Los organismos se construyen a partir de la información que se transmite en el ADN, que es una información, que es un libro que se escribe con 4 letras. 4 letras solamente, impresionante. Yo la verdad es que el lunes pasado me quedé con la cabeza llena de reflexiones que siempre genera el profesor Arzuaga, es una de sus habilidades, ¿no? Hoy nos quiere hablar de Luca, que es el primer ser vivo del que se supone que descienden pues todos los seres vivos de la Tierra, ¿no? Bueno, eso seguro, porque entre otras cosas todos los seres vivos tenemos el mismo código genético. Y eso quiere decir que tenemos un antepasado común del que lo hemos heredado. Incluso es posible, en principio, que en el principio de la vida hubiera otros seres vivos con diferentes códigos genéticos que no hayan sobrevivido, no han llegado hasta nuestros días, porque desaparecieron al principio. Puede que hubiera más diversidad en el código genético, pero todos los seres que existen, que alientan hoy en día en nuestro planeta, todos conservan la información y la transmiten utilizando el mismo alfabeto y esto es más importante aún, y en el mismo idioma, porque no es solamente el mismo alfabeto, las combinaciones de letras significan lo mismo en cualquier ser vivo. Es decir, el ADN codifica proteínas y las codifica con las mismas letras, en el mismo idioma. O sea que lo que es universal no es solo el alfabeto, como podría ocurrir con los libros. Un libro que esté escrito en inglés utiliza las mismas letras que el libro escrito en español, pero el idioma es distinto. Bien, eso no sucede así en los seres vivos. No solamente las letras, el alfabeto son las mismas, sino que el idioma, el significado de las combinaciones de letras, es igual para todos los seres vivos. Todas las combinaciones, las combinaciones de letras significan lo mismo en cualquier ser viviente. O sea, no hay torre de Babel en la genética. Absolutamente ninguna, y por eso nosotros compartimos genes pues en cantidades increíbles, ¿no? Con cualquier otro animal y con cualquier otro ser vivo, pero con el resto de los mamíferos compartimos la gran mayoría de nuestros genes. De hecho, los genes son intercambiables y compartimos muchos genes con la mosca del vinagre, que es un insecto que se ha utilizado siempre en los laboratorios de genética, pero son intercambiables los genes hasta el punto de que
de que son los mismos, se pueden trasplantar, se pueden intercambiar de un individuo a otro, porque los genes de las moscas y los humanos hablan el mismo idioma. Claro. Eso indica que tenemos un origen único, y ese ser vivo es el que se llama Luca. Luca, que no es un nombre italiano, ¿eh? No crea que es que se lo pusieron sus descubridores. Es un acrónimo, claro, es un acrónimo del inglés, ¿no? Que significa ancestro común universal, claro. Luca. ¿Y cómo llega Luca a nuestro planeta? Porque hay teorías científicas bueno, científicas no, pero hay teorías que avalan que la vida llegó desde el espacio. Bueno, no, científicas. Sí, es posible que haya venido. Es posible que haya venido del espacio, porque para empezar, de Marte, que es el planeta que tenemos, que es el mejor candidato dentro del sistema solar, porque la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, más o menos, ¿no? Pero no era habitable. La vida no podía desarrollarse en el planeta Tierra porque estaba continuamente siendo bombardeada por meteoritos, y luego había volcanes en erupción, es decir, no había agua en estado líquido, para entendernos, y si la había, se evaporaba con cada impacto de meteorito. Las condiciones eran infernales, y si la vida nacía en nuestro planeta, desaparecía pronto, con el primer bólido que se estrellaba contra el planeta. Y sin embargo, hace 4.000 millones de años, más o menos, seguramente las condiciones para la vida eran mejores en Marte. Luego ya no. Pero en aquel momento, en Marte, las condiciones para la vida podrían ser mejores que en la Tierra. Y a la Tierra han llegado rocas de Marte. Es decir, que si un meteorito impactaba en Marte, desprendía un gran fragmento del planeta que, viajando por el espacio, llegaba al planeta Tierra. Y en esas rocas desprendidas por el impacto de un meteorito, pues podrían viajar algo así como bacterias, y tal vez sobrevivir a ese viaje. Es decir, que la posibilidad de que la vida naciera en Marte, en principio, no es una aberración. Vale, o sea que Luca pudo llegar de Marte en forma de bacteria, claro. Y luego hay otra teoría. Sí. Y es una teoría propuesta ni más ni menos que por uno de los dos descubridores del ADN, que es Crick. Y Crick sostenía, medio mola, medio en serio, que es posible que la vida fuera sembrada en nuestro planeta y en otros muchos por alguna civilización extraterrestre de algún sistema o galaxia, pero digamos sistema solar remoto, que se dedicase, que decía él, argumentaba, ¿no?, ante la inminencia de su propia extinción, suponiendo que en su planeta, por las condiciones, el planeta estoy a punto de llegar a su fin, pues enviarían microorganismos, bacterias, en cápsulas diminutas, porque esa es la única posibilidad de viajar en el espacio de un ser vivo, pues es un microbio que viaje en una mini cápsula, ¿no? Y entonces él se preguntaba si no habrían llegado hasta aquí, habría llegado la vida hasta aquí sembrada por alguna civilización remota, ¿no? Pero vamos, que nadie piense en una nave espacial con extraterrestres que bajan por unas escaleras, ¿eh? Hablamos de un hipotético envío que se preguntaba si lo haríamos nosotros. Él decía, bueno, y si nosotros nos enfrentáramos ante esa posibilidad, esa situación, la de que nuestro planeta pues estuviera, pues no sé, dentro de algunos miles de millones de años, nuestro planeta será no podrá albergar la vida porque el Sol va a explotar, ¿no?, y será engullido por una gran llamarada, vamos a decirlo así, y ante eso, dentro de 3.000 millones de años, puede que nuestros descendientes, si siguen ahí, pues y están convencidos, decía Crick, de que no hay vida fuera de nuestro planeta, pues tal vez se plantearan lo de sembrarla, y eso sería viable, pues enviando organismos muy resistentes, como son estos, en naves diminutas. En fin, no deja de ser una especulación, pero el interés de esta especulación es que, claro, nos enfrenta ante el hecho sorprendente de que
Bueno, dos hechos sorprendentes. Una, la vida no aparece de forma espontánea en nuestro planeta, es decir, no surge la vida cada día, como se pensaba antes de Pasteur. Pasteur fue el que descubrió que la generación espontánea no se produce, no existe. Es decir, que podría estar surgiendo la vida en forma simple, si se quiere, a partir de la materia orgánica, en cualquier charco, en cualquier lugar, pero eso no ocurre. Nadie ha visto brotar la vida, aparecer la vida a partir de lo que no está vivo. Es algo excepcional, es algo que ocurrió hace 4.000 millones de años, pero que no es algo que pase normalmente, y eso es un hecho excepcional. Y el otro es que todos los seres vivos tienen el mismo idioma, hablan el mismo idioma genético y lo escriben con el mismo alfabeto. O sea, que venimos del mismo organismo, claro, del mismo organismo. Y ese organismo pudo llegar de cualquier otra forma o como piensa la inmensa mayoría. Estos experimentos mentales, la gracia que tienen, aunque no son comprobables, no se puede experimentar, no son científicamente demostrables o contrastables, pero tienen la gracia de que, claro, nos hacen reflexionar ante el hecho de que en la inmensa variabilidad de la vida o diversidad de la vida de nuestro planeta, aparente, desde una bacteria hasta un árbol y un ser humano, que nos parecen seres vivos todos distintos o radicalmente diferentes, y sin embargo hay una unidad asombrosa en cuanto al código genético y al idioma en el que se expresa la información genética. De modo que tenemos todos un ancestro común, sí. Un ancestro común. Todo, por muy diferente que sean los seres por diferente vivos. Que sea, toda la vida que tenemos en la Tierra viene de un ancestro común. Y eso no deja de ser sorprendente, porque si no lo supiéramos, si nos preguntáramos, bueno, ¿cómo será la genética de un helecho, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, pues en teoría o en principio, si no supiéramos nada, podríamos pensar que a lo mejor tienen un sistema, un código genético, bueno, pues muy diferente del nuestro, ¿no? Y sin embargo es exactamente el mismo, no es que sea parecido. Compartimos incluso muchos genes, pero cuando hablamos de lo que es el idioma, cómo las diferentes combinaciones de bases, de pares de bases de las letras del código genético codifican para los ladrillos de las proteínas, los aminoácidos, en fin, eso se hace igual en todos los seres vivos. Así que somos igual que los ficus. Vale, tenemos el mismo alfabeto y el mismo idioma. Y el mismo idioma. Esto me parece lo más apasionante de lo que nos está contando hoy el profesor Arzuaga. Hablemos de el agua y el oxígeno como fuente de vida, ¿no? ¿De dónde llegó esa agua? Pues es una magnífica pregunta. Seguramente del espacio. El agua probablemente llegó a nuestro planeta en forma de en meteoritos y quizá en cometas también, ¿no? Es decir, que el agua que tenemos en el planeta Tierra no ha surgido de ninguna grieta en el interior de la Tierra, no ha sido expulsada por ningún volcán, sino que ha venido desde el exterior. Hay mucha agua por ahí fuera, ¿eh? Quiero decir que hay agua en el espacio, en muchos cuerpos celestes, los propios meteoritos, y de hecho cuando se envían naves, etcétera, para analizar la superficie de estos asteroides, pues una de las cosas que se busca es el agua, para ver qué isótopos, qué tipo de agua es y si corresponde o no con la que tenemos aquí, ¿no? Porque el oxígeno que forma el agua junto con el hidrógeno se puede presentar de diferentes formas, en diferentes variantes que se llaman isótopos. Entonces eso nos permite preguntarnos de dónde podemos investigar así de dónde procede el agua. Y el agua viene del espacio. A través de cometas, a través cometas y meteoritos. Y meteoritos. Sí, o sea, viajan por el espacio en forma de cometas y asteroides. Y en el choque han dejado caer aquí el agua. Sí, es muy sorprendente, pero claro, si lo piensa uno, el agua no sale de una fuente. El agua del planeta, de los mares, no sale de un agujero de la Tierra, como de un surtidor que hubiera en el planeta, sino que viene de fuera, es superficial en ese sentido, ¿no? No viene del interior, sino del exterior. Y ya nos da idea de cómo han podido ser esos impactos, ¿no? Con meteoritas y cometas. Bueno, es que era un bombardeo. Porque la mayor superficie de la Tierra es agua. Sí, fue un bombardeo constante, claro, fue un bombardeo brutal
bueno, primero el propio planeta se formó a base de cuerpos que se fueron agregando unos a otros, y luego por último, sí, hasta hace los primeros cientos de millones de años fueron de un planeta infernal, ¿no? La Tierra era un planeta infernal en el que la vida, como ya hemos comentado, no podía existir como tal, o no podía perdurar en el caso de que surgiera, hasta que entre hace 3.500 y 4.000 millones de años, vamos a dejarlo en la mitad, 3.800 millones de años, de alguna forma apareció el primer ser vivo y no ha vuelto a aparecer ninguno. Esto es una cosa que conviene recalcar. O sea que desde entonces todos los seres vivos derivan de aquel, de Luca, y no ha vuelto a surgir ningún ser vivo. O sea que esto es, en fin, fue, si me permite la expresión técnica, fue de chiripa. Bueno, hombre, no, de chiripa no, hay una explicación. Bueno, ya, sí, pero vamos a ver, pero si no ha llegado ningún otro, aquel podría haber pasado de largo también. Pero claro, imaginemos que, como se piensa que es más probable, que la vida surgiera en nuestro planeta. Bueno, pues entonces es posible que surgieran diferentes tipos de seres vivos, de los cuales uno es el que ha perdurado y los otros quizás desaparecieran. Además, esto es un efecto muy común, ¿no? Y es que el primero se lo queda todo. Incluso solo he citado una canción de ABBA, ¿no? Que dice: el ganador se lo queda todo. No sé si la gente El ganador se lo queda todo. The winner takes it all. Es en inglés. Una canción de ABBA muy famosa. Pues nada, la ponemos ahora. Sí, la vamos a buscar enseguida. Pues es la banda sonora, para el programa de hoy, ¿no? El que gana se lo queda todo. Es decir, una vez que aparece la vida, pues ya no permite que aparezcan otras formas de vida, ¿no? Esta, ¿no, profesor? Eso se puede aplicar. Exactamente. El ganador se lo lleva todo. Entonces, esa teoría, ese modelo del ganador se lo lleva todo, por ejemplo, también puede servir para la inteligencia humana. Una vez que aparece una criatura inteligente y consciente, ya las demás no tienen ninguna posibilidad. Y podemos seguir aplicándolo una vez que aparecen unos mamíferos, es decir, unos vertebrados con sangre caliente, etcétera, pues ya no hay una segunda, no hay medalla de plata, no hay segundas oportunidades en la evolución, ¿no? De manera que el que gana se lo queda todo. Entonces es posible que este sea el efecto, esto que cantaban los de ABBA, puede haber ocurrido hace 3.800 millones de años. Quizá hubiera diferentes seres vivos con diferentes códigos genéticos, pero al final el que ganó se quedó con todo y no sabemos nada de ningún otro, ni digamos, la vida ha permitido que aparezca ningún otro ser. Ningún otro más. Así que todos seguimos con el mismo lenguaje y el mismo alfabeto. Sí. Bien, toda la vida que hay sobre la Tierra. Animal, vegetal, toda la vida. Cualquier ser vivo. Hay 5 reinos. Sí. Están los que se llaman bacterias, dentro de los microorganismos, ¿no? Están las bacterias, están las arqueas, luego hay otros organismos unicelulares que se llaman protistas, donde están los antiguos protozoos, que la gente recordará, y luego están los animales, las plantas y los hongos, por cierto. Sí. Pero todos tenemos estamos hechos a base del mismo lenguaje, con el mismo alfabeto. Y voy repitiendo esto para que nos quede bien claro. La hipótesis Gaia, ¿qué es la hipótesis Gaia, profesor Arzuaga? Creo que es muy interesante, porque es un poco de ciencia y filosofía, ¿no? Es un poco New Age, ¿no? Es un planteamiento un poco New Age, así un poco medio filosófico, con unos toques casi místicos. Es la idea de un científico, de un químico, James Lovelock, que aún vive y acaba de publicar un libro recientemente a la edad, no sé, tiene 90 y no sé cuántos años, más de 90 desde luego. Y por cierto que le han preguntado que por qué ha escrito ese libro, ha contestado porque tiene que pagar el piso o algo, y esta es una magnífica gran contestación. Sí. Yo creo que es una respuesta muy inteligente, propia de una persona muy inteligente. Entonces James Lovelock, que tenía, por cierto, una amiga que se llamaba Lynn Margulis, de la que hablaremos enseguida, o más adelante, cuando hablemos del origen de las células complejas, concibió que la Tierra, la hipótesis se llama Gaia porque Gaia es como Gea, es el nombre de la Tierra para los griegos, en griego. Sí. Gaia. Entonces, como un superorganismo que se autorregula, o sea, que mantiene constantes vitales.
podríamos decir. En otras palabras, él parte de la observación de que la atmósfera de la Tierra es una anomalía, es anómala. Tenemos una cantidad de oxígeno que no es esperable, que solo se explica, que se mantiene, por cierto, las constantes vitales del planeta, de temperatura, de humedad, por ejemplo, la composición de la atmósfera, todo eso se mantiene a pesar de los cambios que ha habido, porque ha habido grandes cambios en el planeta desde que existe la vida, de temperatura, de todas clases, de geográficos o geológicos, en fin, que la Tierra no ha permanecido ni mucho menos estática, la parte inanimada de la Tierra, vamos a decirlo así, y sin embargo la vida nunca ha desaparecido, y no solamente no ha desaparecido, sino que la composición de la atmósfera, entre otras cosas, por ejemplo, y las condiciones que permiten la vida, para entendernos, se han mantenido constantes. Y eso es lo que hace un organismo, cualquier organismo, el organismo humano, por ejemplo, en biología se llama homeostasis, que consiste en autorregularse para mantener constantes las condiciones internas, ¿no? Bien, eso la Tierra también lo hace. También lo hace. Entonces, es como si la Tierra fuera en realidad un superorganismo. Igual que nosotros estamos hechos de células, sería un sistema más que un organismo, ¿no? Igual que los seres humanos pues se componen de células, estamos hechos de entidades más pequeñas. Cualquier organismo pluricelular, que hablaremos pronto de ellos, se compone de sistemas, que a su vez se descomponen en tejidos, células y demás. Es decir, es una asociación. Pues él imaginó que, como metáfora, que la Tierra es un gran sistema, que se subdivide en muchos subsistemas, y que todos ellos interactúan y se autorregulan para mantener las condiciones para la vida constantes. Y por cierto que eso también nos lleva al debate actual, en el que el propio Lovelock participa, de si los cambios que el ser humano está llevando a cabo en nuestro planeta, en la atmósfera, desbordan o no, superan o no la capacidad del propio sistema Tierra de autorregularse. Es decir, si no, estaremos llevando al desequilibrio al sistema. ¿Y qué se responde él? Pues él estaba muy preocupado, y de hecho, por ejemplo, él acabó defendiendo la energía nuclear como una solución de emergencia ante la falta de una alternativa, a pesar de los problemas que, como digo, como una solución extrema, ¿no? Pese a los inconvenientes que tiene, obvios, ¿no? Pero pensaba él ante una situación de grave desequilibrio, ¿no? O sea, que la mano humana de alguna forma está impidiendo que la Tierra se autorregule. Claro, porque hasta ahora ha habido glaciaciones, pero no hace mucho tiempo. La última glaciación se terminó hace 13.000 años. Una glaciación es un evento climático brutal, ¿no? Pero después de las glaciaciones pues vienen los periodos cálidos. Es decir que a pesar de que se producen alteraciones en el sistema, esas alteraciones pues se terminan compensando, y finalmente el sistema vuelve al equilibrio. Es decir, nunca el desequilibrio, del origen que sea, el desequilibrio es tan grande como para que el planeta no sea capaz de recuperar un estado de equilibrio, que eso es lo que podría estar ocurriendo hacia ahora, con la situación actual. Y entonces, esta idea de Lovelock, de que pertenecemos a un gran sistema, bueno, tiene mucho de metáfora, tiene incluso, bueno, su parte casi religiosa o mística, ¿no? Tiene hasta un nombre de diosa, ¿no? Gaia, el sistema, pero tiene la gran virtud de que llamó la atención sobre un hecho, que es un hecho muy importante científicamente y también socialmente, y es la visión moderna de la Tierra como un gran sistema que está formado por otros sistemas y que todos ellos interaccionan. Muy rápidamente voy a decir los diferentes subsistemas que se reconocen. Está, para empezar, la litosfera, ¿no? Que es la corteza terrestre, es un sistema. Tenemos la hidrosfera, de la que se ha hablado antes, que es otra esfera. Hay una serie de esferas, ¿no? La hidrosfera es la esfera de agua que envuelve el planeta, pero también, por supuesto, tenemos la criosfera, ese hielo que también forma masas, que avanza, que retrocede, que avanzan las glaciaciones, que retroceden los periodos interglaciares. Tenemos la atmósfera,
finalmente, incluso la capa humana, la capa inteligente, esta red de neuronas conectadas que formamos los seres humanos, que un místico y paleontólogo francés llamado Teilhard de Chardin llamó noosfera, ¿no? ¿Monosfera? Noosfera, de noosfera, vale. Que sería, bueno, digamos, por supuesto la biosfera, que a todo esto no sé si lo he mencionado, y finalmente el propio ser humano sería una película, una esfera más, ¿no? Con lo cual tenemos litosfera, hidrosfera, criosfera, biosfera, y atmósfera. La esfera humana y la atmósfera. Y esas envolturas o esferas que tradicionalmente se habían visto como sistemas independientes entre sí, lo que hemos descubierto para nuestra desgracia, en algún caso, es que están interconectadas. Es decir, la acción, por ejemplo, del hombre extrayendo petróleo de la litosfera, de la esfera geológica, produce cambios, y luego quemándolo, claro, ese combustible fósil. Claro. O sea, la energía fósil, porque es energía producida por plantas y por seres hace muchos millones de años. Energía solar, a fin de cuentas, convertida en materia orgánica fósil. Bien, al liberarse esa energía, se producen cambios en la atmósfera que afectan, como todos sabemos, a la temperatura, que afecta al hielo, a la criosfera, que afecta al agua, que está subiendo, el nivel marino, y por último afecta a la biosfera y sin duda también a la esfera humana. Es decir, que lo que sale del subsuelo, el petróleo, termina por afectar a la atmósfera, a la vida, al agua en estado líquido, al agua en estado sólido. Está claro. Y finalmente a los propios seres humanos. Entonces, esa idea de que todo está relacionado y conectado, todas esas esferas forman parte de una gran esfera, y todas interaccionan, forman parte de un supersistema, y que ese sistema es el sistema Tierra, que llamamos Gaia. Es como tal idea, aunque tenga todos esos componentes de metáfora y de misticismo, como gran idea es una idea iluminadora. Pues hasta aquí el tiempo con el profesor Arzuaga. Hay un montón de preguntas, por ejemplo, si la Tierra es un organismo, quizá la especie humana puede ser un tumor maligno. Bueno, hay otras más, Las apuntamos todas y para el próximo lunes en el que también empezaremos a hablar ya de las células complejas. Porque hay un momento en que una célula... Ahí aparecerá la amiga de Lovelock, aparecerá Lynn Margulis, que es la que propuso una teoría muy curiosa de cómo aparecen las células complejas. Fantástico, profesor Arzuaga. Como siempre ha sido un placer escucharle y aprender. Gracias. Hasta el próximo día. Hasta el próximo lunes. Bueno, pues hablemos de Sanita.